Temas, por supuesto, en este caso la situación internacional, la situación de Venezuela con respecto a los Estados Unidos a propósito de esta declaratoria de nuestro país como una amenaza a los intereses de los Estados Unidos, hecha por el propio presidente de ese país, Barack Obama. Inusual y extraordinaria. Inusual y extraordinaria la amenaza, como Por lo ha favor. descrito el mandatario norteamericano. Se han venido dando reuniones de diversas instituciones, UNASUR, también el ALBA se reunió, ha habido pronunciamientos hasta del Papa, pues, en cuanto a esto. ¿A dónde cree Raimundo Capchi que va a llegar esta controversia con los Estados Unidos? ¿A dónde puede llegar realmente? ¿Cómo quisiera poder decir de que terminaría la vuelta a la esquina? Pero eso no es verdad. Porque las razones y la historia de estas relaciones no nos permiten de ninguna manera decir que es a corto o a mediano plazo esa crisis. Mire, ayer yo estaba escuchando esa avalancha de solidaridad, de apoyo que hemos recibido del mundo entero, diría yo, pero sobre todo en el día de ayer eran los miembros del ALBA. Muy interesante, extraordinarias intervenciones. Pero yo quería ver si mi amigo me invita a su programa, qué decirle de estas relaciones, cuál es la razón de la tirantez y cuándo terminaría esa confrontación, aunque sea de palabra mientras tanto, pero no es de palabra. Tenemos una confrontación inducida, encausada, a decir del presidente Obama. Mire, no encontré mejor forma de conseguir el porqué de esta confrontación de los Estados Unidos, de los gobernantes de los Estados Unidos con nuestro país, que una frase que se acuñó ayer mismo, por cierto, y hoy en día está a lo largo y ancho de Venezuela. Venezuela no es una amenaza, es una esperanza, precisamente por ser una esperanza, por ser un ejemplo, por ser un modelo, por haber despertado un subcontinente o un continente, si se quiere, ahí nos induce todo esto a decir, es difícil que eso termine mañana o pasado mañana. Por cuanto que el problema no es un decir que no cayó bien en uno u otro bando, no es una posición cualquiera. Yo diría que es una situación hasta viene de los albores de nuestra independencia. Desde que se presentó en Venezuela y en los Estados Unidos dos proyectos confrontados. Un proyecto de liberación, de independencia, de libertad, de desprendimiento, como fue el caso de Bolívar y sus compañeros de armas, y un proyecto hegemónico de avasallaje que lo representó el señor, o lo proyectó a través de los años el señor Monroe. Y como si fuera poco, cuando irrumpe en la política nacional venezolana el gigante de Sabaneta, nuestro eterno comandante, el 4 de febrero de 1992, se presenta como un bolivariano, es decir, de que las motivaciones que enfrentaron dos proyectos también se presentaron latentes en el discurso, en la palabra y en la acción de nuestro comandante. Y esto se prolongó 16 años. Tenemos una guerra inducida, tenemos un interés por parte del gobernante de turno en los Estados Unidos a torcernos el brazo, ponernos de rodillas, mientras que nosotros queremos estar siempre como los árboles de pie. Por eso que cuando termina es difícil decir. Cuando en los Estados Unidos privaría una visión nueva de la realidad que están viendo, una realidad patética que no necesita mucha inteligencia para uno captar que está viendo a su alrededor. Un continente al unísono condenó la posición de los Estados Unidos y un continente al unísono avaló la posición de Venezuela. Soberanía, independencia, no intromisión en sus asuntos internos, autodeterminación de su pueblo, etcétera, etcétera. Entonces, en el momento en que los Estados Unidos reciba estas voces de nuestra América y del mundo entero, y en la medida que Venezuela, en contraposición, dejaría, si ellos no cambian, dejaríamos nosotros de ser ricos en petróleo y en gas y tenemos esto para 200, 300 años. Razón por la cual es difícil concluir esa confrontación si no priva
en los Estados Unidos una nueva visión. Y perdóneme cerrar mis palabras. China está dominando el mundo hoy en día en lo económico. No derramó una sola lágrima de nadie, una sola gota de sangre, no amenazó a nadie, no intervino en los asuntos de interés de nadie, en los asuntos internos de nadie, etc. Hoy en día es la primera socia económica de todo un continente como África. Es la primera socia económica de todo un subcontinente como nuestra América Latina. Es el segundo socio más importante de Europa. Y si fuera poco, es el primer socio económico de los Estados Unidos. No hay necesidad de quebrar brazos. ¿Ah? No hay necesidad de intervenir, de decirnos qué debemos hacer en lo interno, sino ayudarnos a solucionar problemas que son problemas generalizados al mundo entero, incluyendo los Estados Unidos en la actualidad. Ahora, miseria, hambre, enfermedades, analfabetismo, etc. Y todo eso, por supuesto, es parte del deber ser, lo que deberían ser las relaciones entre los países, ¿verdad? Pero en la práctica tenemos un conflicto con los Estados Unidos. ¿Cómo resolverlo? ¿Cuáles son los pasos desde el punto de vista de la política internacional de Venezuela que pueden realmente ayudar a resolver los problemas con Estados Unidos? ¿Es necesario el diálogo? ¿No es necesario hacer concesiones o es necesario hacerlas? ¿Qué concesiones debe hacer Venezuela? ¿Qué concesiones debe hacer los Estados Unidos si se tratara de eso? Vladimir, uno de los últimos países en el mundo que quisiera una confrontación con los Estados Unidos, diría yo, Venezuela, que tú conoces muy bien y yo también. 57 años estoy aquí. Tú tienes más tiempo en Venezuela que yo hoy. Así es. Pero los dos estamos en la misma línea de nacionalismo, de patriotismo, de tener sensibilidad social, etcétera, etcétera. Entonces, mire, ¿cuáles son los problemas? Nosotros no interferimos para nada en la política de los Estados Unidos. No les decimos nunca, no certificamos una conducta ni desertificamos una conducta. No calificamos ni descalificamos. Ellos, ¿y cuál es la posición de ellos frente a nosotros? ¿Agredimos nosotros a Florida? ¿Bombardeamos a Nueva York? ¿Cuál fue la actitud de cualquier venezolano de la Cuarta República, de la Quinta y de todas las 3 repúblicas anteriores? Nada. Una relación absolutamente fluida desde aquí hasta allá. Pero cuando a mí me preguntaron en un programa árabe, por cierto, el contendor mío era el secretario adjunto de los Estados Unidos. Y me dice, entonces, todos los problemas que tienen ustedes en América o en el Medio Oriente, ¿culpables son los Estados Unidos? No, le dije, claro que no. Estados Unidos apenas tiene 230 años de existencia. Nuestros problemas son ancestrales. Pero ¿dónde entra la culpabilidad de los Estados Unidos? Que cuando queremos nosotros acabar con el analfabetismo, el hambre, la miseria, el atraso, etcétera, encontramos a Estados Unidos que le molestamos con esta conducta. Tenemos que tener nuestras reservas en las bancas de los Estados Unidos. Debemos nosotros tratar a la oposición, cualquiera sea el gobierno y cualquiera sea la oposición, de acuerdo con los designios de Washington. Vale decir de que asumimos una posición de dignidad patria. Nosotros queremos tener soberanía y autodeterminación dentro de nuestro ámbito y dentro del mundo entero. Estados Unidos no le gusta eso y nos declara la guerra.